Dragon Ball Super está en problemas. Y no me refiero a algún tipo de incoherencia o algo parecido, sino que la franquicia en general de Dragon Ball Super tiene un problema bastante grande. Y un problema que lamentablemente entra en el ámbito legal. Hace unos 10 meses ya nos habíamos enterado sobre todo el problema legal que había en torno a Dragon Ball Super con Shueisha y Akio Yoku, en donde en teoría este último salió con la ventaja. Sin embargo, ahora sabemos que no es tanto así. Y por eso mismo tanto el anime como el manga de Dragon Ball Super están en riesgo. Y sí, como sé que tú probablemente no entiendes nada de lo que acabo de decir, voy a proporcionar todo el contexto necesario para que entiendas de lo que estoy hablando y por qué es tan grave. ¿De acuerdo? De acuerdo. Empecemos por lo primordial. ¿Quién chingados es Akio Yoku? Pues bien, este tipo que ven acá es el protagonista de todo el video y tiene una historia bastante larga con respecto a Dragon Ball. En sus inicios fue editor en jefe de la V-Jump y también de la Saikyu Jump. Todo esto bajo el seudónimo de King Yoku. Durante ese tiempo estuvo como coordinador de la adaptación de la OVA de Bardock, pero no de la normal que conocemos, sino del episodio de Bardock, en donde este se convierte en Super Saiyajin. Pero mucho después participó durante 30 minutos en el panel de discusión de la Batalla de los Dioses, en donde se habló sobre el Super Saiyajin Dios. Y algo importante a resaltar es que en cada una de sus participaciones recalcaba muchísimo lo importante que era la obra para él. Con el tiempo y en 2016, este se convirtió en la cabeza de Dragon Room, también conocido como Dragon Ball Unit. Este departamento fue fundado por Shueisha con el fin de producir, dirigir y distribuir contenido de la franquicia de Dragon Ball. Es decir, este Dragon Room o Dragon Ball Unit se puede considerar el núcleo del cual salieron varias de las ideas principales de Dragon Ball Super. Y en este puesto, Akio Yoku y su equipo otorgaron varias de las ideas más importantes para Dragon Ball Super. Solo por mencionar algunas, el regreso de Trunks del futuro fue propuesto por Akio Yoku. El regreso y la canonización de Broly en la franquicia fue idea de él, y esto se debe a que fue productor ejecutivo de la película. Es decir, que varias de las ideas que se propusieron en Dragon Ball Super Broly pudieron haber sido influidas por él. En Dragon Ball Super Super Hero también metió la mano, y puede que haya sido una de sus propuestas más flojas, ya que fue idea de él que Piccolo no fuera el protagonista completo de esa película, proponiendo a Gohan para acompañar este mismo. Y una de sus intervenciones más importantes es con Dragon Ball Daima, ya que gracias a él se creó esta idea. A través del tiempo fue proporcionando la idea a Toriyama y pidiendo la ayuda en conceptos hasta que finalmente Toriyama se vio envuelto por todo el proyecto. Es decir, gracias a la insistencia de Akio Yoku es que tenemos Dragon Ball Daima como producto. Y claro, Akio Yoku y Akira Toriyama se conocían desde hace más de 30 años. Es por eso mismo que el autor de la franquicia le tenía muchísima confianza a él. Ahora, ya que conocemos la presencia y la importancia de Akio Yoku en la franquicia, ¿qué chingados hizo? Pues en palabras simples, se hartó. Durante años, Akio Yoku vio como Shueisha desperdiciaba casi por completo todos los productos relacionados a Dragon Ball, y Yoku siempre trató de meter su cuchara para que Shueisha reaccionara y aprovecharan por completo todo el potencial que tiene la franquicia. Sin embargo, la gran S con el tiempo empezó a hartarse de todas las intervenciones que Yoku tenía para Dragon Ball, llegando hasta a declarar que Akio era demasiado posesivo con la franquicia, razón por la que en un movimiento un tanto sucio trataron de mover a este mismo a un sector en el cual ya no estaba Dragon Ball. Es decir, trataron de eliminar casi por completo la intervención de Yoku en Dragon Ball. Esto claramente a este tipo no le agradó nada, así que en lugar de quedarse con los brazos cruzados, puso en marcha un plan que ya tenía bajo la manga. Es así como la corporación Cápsula Tokyo nace, una empresa real que tiene como objetivo administrar todos los productos relacionados a Dragon Ball, exceptuando al manga. Es decir, Akio Yoku creó su propio Dragon Room muy independiente de Shueisha. Pero acá hay un problema y creo que todo el mundo lo ve. No puede existir un Dragon Room si no tienen derechos sobre Dragon Ball. Es por eso mismo que Akio Yoku empezó una batalla legal. Una batalla legal en la que le permitan ser él el encargado de administrar todos los productos de Dragon Ball. En un principio este movimiento legal parecía sumamente arriesgado y sin sentido, pero con el tiempo fue tomando forma, hasta el punto que tan solo hace unos cuantos meses todo parecía estar del lado de Akio Yoku. Sí, este tipo le estaba ganando a una empresa multimillonaria, tanto así que salió a dar una entrevista en Nikkei, en donde expresaba varios de sus puntos y demostraba por qué Shueisha estaba haciendo las cosas mal. No les voy a leer toda la nota porque no mamen, para eso pueden leerla ustedes, pero resaltando los puntos más importantes. Número 1. Shueisha mostraba muy poca importancia por el producto de Dragon Ball. Esto lo podemos ver representado desde el gran lapsus que hubo de Dragon Ball Z a Dragon Ball Super. Shueisha durante muchísimos años estuvo generando muchísimas ganancias con Dragon Ball Z. Es por eso que por más de 20 años no le pusieron tanta importancia en crear nuevos productos que no fueran solamente una OVA o una película, y que realmente mantuvieran la longevidad de la franquicia, ya que como la empresa seguía viendo ganancias, ¿para qué meterle más? Akio consideraba que eso estaba incorrecto, ya que generaba un efecto que a él no le agradaba, y justamente es el segundo punto. Número 2. La sobreexplotación momentánea.
Instantánea. Algo que Shueisha estaba haciendo bastante durante toda la emisión de Dragon Ball Super era crear booms, que no eran más que grandes picos de hype que después de un tiempo bajaban de golpe. El ejemplo más claro está en el anime de Dragon Ball Super. El torneo del poder fue un fenómeno que movió a todo Japón e hizo que millones de personas estuvieran atentas a su presentación, y esto ligado a que era el final de Dragon Ball Super fue un hype y un boom tremendo, siendo uno de los mayores picos de toda la franquicia. Y sí, les funcionó, pero después de 7 años no tenemos ningún tipo de producto nuevo de anime de Dragon Ball. Shueisha crea picos altísimos de audiencia y luego simplemente desaparece, haciendo que una gran parte del público pierda interés en la franquicia debido a la enorme ausencia que tiene. Y esta ausencia va ligada al puesto 3. Número 3. La nula internacionalización de Dragon Ball. Seamos honestos, la única razón por la que Dragon Ball Super sigue siendo famoso fuera de Japón es porque es Dragon Ball. Aunque no nos gusta aceptarlo, la única razón por la que Dragon Ball Super tuvo buena recepción fuera de Japón es porque es un producto que tiene algo antes. En cuestión de marketing durante años, cualquier otro país, región o continente que no fuera Japón se dejaba prácticamente de lado de manera instantánea. ¿Por qué creen ustedes que varias de las entrevistas más importantes de la franquicia están solamente en japonés? ¿Por qué creen ustedes que varios de los anuncios principales de 2015 para atrás de Dragon Ball están solamente en japonés? O en caso contrario, se presentaron en Japón. Exacto, porque a Shueisha no le interesaba internacionalizar la franquicia. Akioyoku estaba molesto por esto y se dio cuenta de este enorme fallo cuando tuvo que hacer un viaje a Brasil y se dio cuenta que a los sudamericanos sí le gustaba muchísimo Dragon Ball, pero para nada era tan conocido e igual de relevante que como era en su inicio, ya que a esos lugares la información llegaba muchísimo más tarde o en caso contrario, nunca llegaba. Después de 2016, los anuncios de productos de Dragon Ball se han hecho en la New York Comic Con, por dar un ejemplo, claro está. Por ahí tuvimos el anuncio de Dragon Ball Super Hero y actualmente el más reciente, el anuncio de Dragon Ball Daima. ¿Qué diferencia hay que presenten en Japón o en la New York Comic Con? Muy simple, la New York Comic Con, además de ser extranjera de Japón, presenta un mayor grado de difusión que cualquier medio de comunicación japonés, ya que al ser estadounidense y tener un público muchísimo más variado que el japonés, permite que la información se propague muchísimo más fácil. Y sí, con la llegada de Dragon Ball Daima pudimos ver que esa noticia se hizo viral y súper conocida, sin necesidad de que terceros tuvieran que intervenir, ya sean leakers, filtradores, etcétera, etcétera, etcétera. Por fin, después de muchísimo tiempo, las noticias de Dragon Ball se hacían virales y eran reconocidas gracias a la mano de los propios encargados de la franquicia, cosa que suena muy lógica, pero no era así hasta hace poco tiempo. Y número 4 y final, pocos productos activos de Dragon Ball. Algo que a Akioyoku le molestaba realmente era lo muy poco aprovechado que estaba el potencial de la franquicia para crear nuevo contenido. Teniendo un mundo tan extenso como es el de Dragon Ball, estaban solamente aferrados a la línea principal de la historia. Akioyoku propone que se puedan crear what if, historias independientes o spin-off dedicados justamente a extender más el mundo de Dragon Ball. Y adivinen qué es Dragon Ball Daima. Dragon Ball Daima es el primer paso para que todo esto se pueda realizar. Es una historia original, expande más el lore de Dragon Ball y trae contenido nuevo después de muchísimo tiempo. Dragon Ball Daima es una pieza clave para saber si las ideas de Yoku realmente funcionan. Y a ver, estos puntos son solamente un resumen de toda la enorme entrevista que le hizo Nieki, ya que Yoku también menciona que quiere adaptar Dragon Ball a las nuevas generaciones, pero sin dejarse llevar por las tendencias. Ahora, esta entrevista fue hace unos cuantos meses y Yoku ya tenía las de ganar, pero como bien sabemos, todo cambió de golpe. Hace un par de meses Akira Toriyama falleció y con ello los problemas legales se volvieron muchísimo más complicados. En las reuniones, representantes de Yoku y representantes de Shueisha se unen para tratar de llegar a un acuerdo, pero simplemente no funciona. Ahora que Yoku posee en teoría derechos del anime, de los videojuegos y de algunas figuritas y merchandising, está prácticamente obligado a seguir un camino distinto al del manga, ya que el manga sigue en manos de Shueisha. Es decir, que la posibilidad de la adaptación de la saga de Moro y de Granola está demasiado baja. De igual forma, esta separación entre anime y manga es una de las principales razones por las que no hemos visto transformaciones del manga en productos relacionados a Dragon Ball, pero al contrario sí hemos visto transformaciones de las películas aparecer en otros medios, tal y como es el caso de Gohan Bestia y Piccolo Orange, los cuales aparecieron en Dragon Ball Legends, Dragon Ball Z Dokkan Battle, en Dragon Ball Xenoverse, entre muchos otros. Ahora, ¿cómo está la situación actualmente? Pues
igual. Lo único que sabemos gracias a la entrevista que hizo Soichiro Morita en la revista Weekly Toyo Keizai es que ahora tanto ejecutivos de la parte de Yoku como de parte de Shueisha están tratando de buscar una solución, pero incluyendo a la familia. Claro, hablamos de la familia de Toriyama. Y acá entraría la opinión de un personaje que no hemos mencionado para nada, Sasuke Toriyama, el hijo de Akira Toriyama. Ahora, en este punto, toda la franquicia está pendiendo de un hilo, y el futuro de esta depende completamente de la decisión de este chico. Bueno, chico, tiene 37 años, ya que Sasuke Toriyama es el heredero directo. Ahora, también hay que considerar que Toyotaro también tiene voz y voto, pero a diferencia del mismísimo hijo de Toriyama, no puede hacer prácticamente nada. Así que ahora, mientras Ichoku y Shueisha discuten por saber qué se hace con la franquicia, pues no tenemos nada. El manga está detenido indefinidamente y el anime ya lleva más de 7 años sin regresar. Y ahora con estos problemas legales, muy probablemente este lapso se alargue mucho más, ya que si no encuentran solución, el anime tiene que buscar qué hacer para no seguir la línea del manga, y el manga tiene que buscar qué hacer para ser completamente independiente del anime, creando un problema realmente grande. Ahora, Ichoku tampoco es un santo, ya que a perspectiva de varios usuarios, Ichoku cae en el concepto de nostalfan, ya que como hemos visto, varias de sus ideas han sido refritos de Z. Traer a Broly de vuelta es de Z, traer de regreso a Tronos del Futuro es de Z, volver a darle protagonismo a Gohan es de Z de la saga de Cell, y con un power-up que tiene literalmente la misma secuencia de transformación. Esto hace que su intervención directa en Dragon Ball Super pueda ser o muy buena o muy mala, pero a lo que él ha hablado y ha dicho en las entrevistas, y con esta seguridad que demuestra diciendo que en sus manos Dragon Ball podría tener hasta 10 años más de contenido, lo único que nos queda es confiar en él. Y siendo nosotros fanáticos de Dragon Ball y solamente espectadores en todo este proceso legal, solo nos queda esperar y disfrutar los productos que sí podremos tener. En este caso serán Dragon Ball Daima y Dragon Ball Sparking Zero, porque no sabemos hasta cuándo podremos volver a tener manga de Super, y claro está, hasta cuándo regrese el anime, cosa que ya parece que va a los 10 años. Pero bueno, yo no hago muchos videos de ese estilo, pero me parecía importante traerles un resumen sobre todo lo que ha pasado, ya que bueno, si no se produce Dragon Ball, no puedo hablar de Dragon Ball, y pues bueno, soy un youtuber de Dragon Ball. Creo que hablar de Dragon Ball es mi responsabilidad. Miren, ya dije mucho de Dragon Ball, dejemos eso de lado. Traté de hacer un mini documental presentando todas las cosas que sabemos, así que espero que les haya gustado. Por eso traté de hablar un poquito más calmado para que no sea tan, ya saben, energético como los videos, ya que ahora realmente es un tema serio. Pero bueno, dicho esto y sin más, no olviden dar like si el video les gustó, compartir me ayudaría muchísimo, suscribirse me ayudaría muchísimo más, sígueme en todas mis redes sociales y pues me despido. Yo soy Gramajo y nos vemos en la próxima. Por favor, anime super llega ya.